¿Cómo están, queridos estudiantes? Les saluda la profe Marta Sangallicari y en esta clase realizaremos un experimento sobre las reacciones de óxido-reducción. Para ello, vamos a iniciar conociendo cómo son este tipo de reacciones. Conozcamos el proceso de oxidación, mediante el cual una especie química pierde electrones y por ende su número de oxidación aumenta. Oxidación. El elemento químico se oxida al perder electrones y obtiene una carga positiva, así como observamos en el siguiente ejemplo. A continuación también veamos el proceso de reducción, mediante el cual la especie química gana electrones y por ende su número de oxidación disminuye. En este caso, reducción, el elemento químico se reduce al ganar electrones y contiene una carga negativa, así como observamos el ejemplo del cloro, que al ganar un electrón se reduce y en este caso forma el anión cloro. Ahora ustedes podrán observar la lista de materiales que necesitaremos para realizar esta experiencia de laboratorio, donde conseguiremos el proceso de óxido-reducción con materiales que tengamos en nuestras casas. Estos son los materiales que necesitaremos en esta clase: papa picada en trozos, agua oxigenada y un vaso de vidrio. A continuación, veamos el procedimiento que vamos a seguir. Una vez que tengamos listos los materiales, comenzamos con esta experiencia para conocer un proceso de óxido-reducción. Inicialmente lo que hacemos es pelar la papa. Posteriormente la picamos en pequeños trozos. Ahora, por otra parte, vamos a vaciar la papa que ya ha sido previamente pelada en nuestro vaso de vidrio. Con mucho cuidado de no derramar, lo colocamos todo dentro de nuestro vaso. Ahora, el agua oxigenada de 10 volúmenes, ¿ya? Lo vaciamos directamente en el vaso. Pero para esta acción yo le he quitado la tapita para que el proceso sea un poquito más rápido. Agregamos agua oxigenada. Y como estamos observando, se está generando una reacción de óxido-reducción. La papa contiene una enzima, catalasa, la que acelera la reacción de óxido-reducción. Esta enzima catalasa tiene una propiedad óxido-reductora, lo que en algunos segundos podremos observar en esta reacción del peróxido de hidrógeno. Y el agente óxido-reductor que tiene esta catalasa simulará en este caso al metal. Entonces, si podemos observar con un poquito más de detalle, podremos ver. Ahí precisamente estamos observando que en la parte de abajo, se está precipitando lo que es el agua, ¿no? Se está bajando hacia el fondo del vaso y encima estamos viendo lo que son las burbujas blancas, que en este caso viene siendo el oxígeno. Entonces, en esta reacción podremos ver esa reacción de óxido-reducción. Aquí vemos, todavía sigue ocurriendo la reacción. Voy a acercar un poquito más y precisamente ahí estamos observando. Saliendo las burbujas, que en este caso llegan a ser el oxígeno, ¿no? Y por la parte del fondo del vaso exactamente estamos viendo, en este caso, el agua. Y arriba, el oxígeno. Ahora vamos a analizar cómo viene sucediendo esta reacción. Mientras sucede la reacción química, observaremos la ecuación química. Inicialmente requerimos de lo que es el agua oxigenada y en la parte de arriba podemos observar la fórmula del peróxido de hidrógeno. En este caso tenemos 2 moléculas de hidrógeno y 2 moléculas de oxígeno.
El oxígeno, que para formar peróxidos debe trabajar con un estado de oxidación 1 negativo. Entonces tenemos para el hidrógeno 1 positivo y para el oxígeno 1 negativo. La reacción ya se produce gracias, recordemos, a la enzima catalasa que tiene la papa. Esta enzima lo que hace es acelerar la reacción y generar este proceso de óxido-reducción. Entonces tenemos por este lado, y volvemos a observar, que en el vaso tenemos las burbujas blancas que representan al oxígeno. El peróxido de hidrógeno se descompone en agua, que está en la parte de abajo, y el oxígeno, que es la espuma blanca en este caso, ¿no? Como podemos observar, esta espuma blanca viene siendo el oxígeno. Entonces, vamos a analizar. En la molécula de agua, el hidrógeno tiene un número de oxidación 1 positivo y el oxígeno con un estado de oxidación 2 negativo. Por este lado tenemos el oxígeno, que al ser un compuesto que está solo, tiene una carga neutra, es decir, no tiene una carga, cero, ¿no? Es una carga neutra. Entonces, si analizamos nosotros en este proceso de óxido-reducción, que también se conoce como proceso redox, podemos observar quién se reduce y quién se oxida. En este caso, el agente reductor o el agente oxidante. El hidrógeno, si analizamos, no se reduce ni se oxida. El oxígeno, vamos a ver, el oxígeno por este lado del reactivo tenía un estado de oxidación 1 negativo. Si la representamos en una recta numérica, estaríamos en esta posición, 1 negativo. Y en el lado del producto, el oxígeno tiene dos intervenciones. Primero, se reduce. Estamos viendo que de 1 llega a -2, es decir, gana un electrón, ¿ya? Gana un electrón y lo estamos viendo en esta parte, ¿no? De -1 llega a -2, gana un electrón, se reduce y se carga de una carga negativa. Por otra parte, también podemos observar que el oxígeno se oxida de -1 a 0, ¿no? Si nos damos cuenta de -1 a 0 en la recta numérica, pierde un electrón, ¿no? De -1 a 0 pierde un electrón y adquiere una carga positiva. Entonces, en este experimento, el oxígeno se reduce y se oxida a la misma vez. Eso es lo que hemos podido observar, queridos estudiantes, este proceso de óxido-reducción, ¿no? Que en este caso hemos experimentado con el peróxido de hidrógeno, juntamente con la enzima de la papa, que es la catalasa. Gracias a esta enzima hemos logrado la descomposición del peróxido de hidrógeno y hemos podido ver que el oxígeno se oxida y se reduce a la vez. Muy bien, queridos estudiantes. Así como les decía anteriormente, el proceso de óxido-reducción también lo podemos ver en algunos alimentos que consumimos a diario. Sí, precisamente les hablaba de esta fruta, de la manzana, que a diario lo consumimos. Si nosotros logramos partir una manzana en 2 mitades, una de ellas la dejamos sobre la mesa en presencia del oxígeno, reacciona y llega a oscurecerse y tiene un sabor nada agradable. Pero si la otra parte nosotros la rociamos con limón o la frotamos con limón, podremos ver que esa parte no llega a oxidarse. Y esa es la actividad que ustedes deben realizar en casa, tomar los apuntes necesarios en su tabla de observaciones. Y con eso nos vemos la siguiente clase.